Bueno, el tema de la charla fue bastante complicado de sumarizar en el abstracto del Call for Papers, pero la charla se llamaba Lo bueno, lo malo y lo feo de base de datos relacionales. Y bueno, la intención era hablarles del estado que tienen los proyectos de open source respecto a lo que es base de datos relacionales, o lo que más se les llama base de datos SQL, ¿vale? Y me voy a tomar el atrevimiento de, bueno, primero voy a introducir, voy a explicar por qué estoy dando esta charla, y después voy a tomar un tiempo de introducir a la temática de entidad-relación. Y van a decir, no, la puta madre, entidad-relación, perdón por las malas palabras, me olvidé de poner el advisory. Bueno, actualmente estoy trabajando en Ongres, es una empresa dedicada 100% a soluciones Postgres, dentro y fuera de Postgres. Nos dedicamos netamente a escalar Postgres en grandes emprendimientos. O sea, tuvimos hace poco pudimos implementar una base de datos altamente disponible con consenso en BlackBerry para la base de autenticación de usuarios. Damos soporte a GitLab también. Estamos migrando toda la parte de alta disponibilidad de GitLab de Rep Manager a Patroni. Y aparte tengo un proyecto que se llama Airesio, que se dedica netamente a la parte de Data Engineering, que es la parte de pipelines y todo lo que tiene que ver in-out de base de datos. Trabajo constantemente con, digamos, lo que se llama Modern HA, lo que es consenso en alta disponibilidad. Y bueno, como venía diciendo, o sea, ¿cuál es el tópico de la charla? O sea, ¿para qué voy a hablar de base de datos relacionales? Y vamos a entrar, en realidad la charla es de un workshop, ¿sí? O sea que estas slides van a pasar pero volando. Básicamente, la entidad-relación lo que proponía era un modelo para diseñar datos, ¿sí? Y se encontraban con este sistema formal que tenía lenguajes, que tenía un álgebra relacional para cómo decirle a la base de datos que tiene que hacer de los datos. Y todos estos sistemas formales estaban, digamos, es una jungla que está mezclada entre sí y que había que poner una forma de pasar este modelo a que la computadora lo entienda y haga el retrieve de los datos, ¿sí? Entonces van a ver que aparecieron dos lenguajes. En realidad apareció el primer lenguaje, que es Quell, ¿vale? Que era el más cercano a la álgebra relacional, y luego apareció, después de SystemR, que IBM lo trajo, SQL. Y que vamos a explicar por qué SQL no es relacional. Pero sin embargo, tomó mucho más preponderancia que Quell por un montón de features y flexibilidades que tenía respecto a lo que te permite hacer el álgebra relacional, ¿sí? El álgebra relacional, para explicarlo en grandes rasgos, es la forma en que yo le digo al motor cómo tiene que acceder a los datos que están de bajo nivel, ¿sí? De una manera procedural, ¿sí? Y por encima de eso, lo que es el lenguaje que va a usar el usuario, que es el SQL, el Quell, es el lenguaje de primer orden, ¿sí? Que agrega por encima del lenguaje común lo que son quantifiers y predicado, ¿sí? Es decir, a qué universo de datos voy a llegar y cuáles son los filtros que voy a aplicar, ¿sí? ¿Por qué SQL no es relacional? Bueno, agrega un par de cosas que rompen un poco el esquema. Por ejemplo, la existencia de nulls. En relacional no existían los nulls. De hecho, ya se habían hablado de 4 tipos formales, ¿vale? Pero no la existencia de null. La otra es el soporte de subqueries. Hoy en día no podemos vivir sin subqueries. O sea, alguien que desarrolla una query es muy normal que meta una subquery. Bueno, en álgebra relacional eso no se podría hacer. En lo que era Quell no se podía hacer. La presencia de columnas no debería afectar. Sin embargo, en SQL en general afecta y vamos a explicar por qué. Y también SQL aporta lo que se llama un montón de estándares, pero entre ellos algo que se llama SQLmed, que es para traer datos externos, ¿sí? Es decir, yo con el mismo SQL que está en una base de datos puedo traer datos de Oracle o de cualquier base de datos, ¿sí? Esto se llama lo que se llama Foreign Data Wrappers o MED, ¿sí? Bien. Agregado a la entidad de relación, después vinieron lo que llaman los modelos transaccionales, entre los cuales vamos a mencionar 2, ¿sí?
Ambos dependen de lo que es el CAP Theorem, que le dice, en el caso de que una red se rompa, cuál de la consistencia o disponibilidad tengo que tomar. Y en base a eso nace lo que es el ACID y lo que es BASE, ¿sí? ¿Qué pongo preponderancia? ¿Si la disponibilidad o la consistencia de los datos? Hasta ahí voy a terminar, digamos, la parte de introducción de relacional, porque ahora voy a explicar la parte de componentes. De los seleccionados son estas soluciones, ¿sí? Y voy a explicar por qué elegí estas soluciones particularmente para mostrar como ejemplos. Pero si pueden ver, van a ver que es un espectro bastante broad, ¿sí? Van a ver que tengo ahí bases analíticas, bases relacionales, digamos, de toda la vida, y después tenemos ahí una infiltrada que es Mongo, y tenemos una que es una herramienta rusa, que es ClickHouse, que es excelente, pero es rusa. O sea, bueno, hasta ahora la introducción la hice en tiempo récord. ¿Quiénes de ustedes manejan Postgres, MySQL o cualquier base de datos relacional? Genial. O sea que tenemos ¿Quiénes se consideran expertos en base de datos? Cool. Vale. No, está bueno preguntar, porque si hay alguien que sabe... Iván no levantó la mano, no levanta la mano el guacho este. Vamos. Ustedes sabrán que base de datos es un tema bastante complejo, porque de hecho es como un mundo aparte. Entonces, ¿de qué manera podía yo abordar un tema que era extremadamente complejo? Entonces dije, bueno, vamos a hablar por componentes. Vamos a desmembrar las bases de datos en componentes y vamos a ver en qué estado está cada componente en el ecosistema general. Primero vamos a hablar de los Storage Engine. El Storage Engine es lo que maneja absolutamente todo el acceso a los datos de bajo nivel, ¿sí? Ejemplos de Storage Engine tenemos InnoDB, por ejemplo. Postgres tiene su propio Storage Engine. ClickHouse tiene 20 Storage Engine más o menos. MongoDB tiene un engine de tipo Level Structure Map Tree, etc. ¿Sí? Y son los que van a permitir, digamos, manejar transacciones, que sea consistente el dato a la hora de escribirlo, que sea el dato que estoy buscando a la hora de obtenerlo, ¿sí? Y, digamos, cuando digo que es la salsa de la cuestión es porque dependiendo cómo esté implementado el Storage Engine a bajo nivel, la solución nos va a servir para una cosa o para otra, ¿sí? En general tenemos, digo en general porque hay más, pero en general hay tres como mundos muy separados. Este coso se me baja. A ver. El column-based storage, ¿sí? Que es las columnas se almacenan continuas, o sea, agarramos una columna en una tabla y la metemos todos en un archivo. Esto es extremadamente eficiente para analíticas. Cuando tienen que hacer agregaciones de muchos datos de una sola columna, o sea, la proyección es minimalista en cantidad de columnas, pero tenemos muchos datos y distribuidos, y esto es bueno para hacer agregaciones en pocas columnas. Pero por lo general es muy difícil hacer transaccionales en este tipo de herramientas, porque la vinculación entre columnas se hace a través de bitmaps. Horrible. Pero bueno, es lo que hay, ¿sí? Casos, ejemplos de ahí, Vertica, si escucharon hablar, ClickHouse, Redshift es un intento de column-based storage. Luego tenemos el tuple-based, que es el más común, ¿sí? InnoDB, Postgres, que básicamente lo que hacen es almacenar la tupla, ¿sí? La tupla me refiero a la fila de la tabla, directamente en los bloques, ¿sí? Esto es muy bueno, no para hacer analíticas, pero sí si vos querés un balance entre concurrencia, ¿sí? Y performance. En el caso de que tengas que obtener o trabajar con pocas tuplas por query, o por transacción más bien dicho, y que tengas muchos usuarios tocando las mismas tuplas o los mismos bloques. Esto permite que, claro, imagínate que si tenés 5 usuarios tocando justo un solo bloque, digamos, este tipo de engine lo maneja de puta madre, porque agarra el tipo y toca en el mismo bloque, agrega versiones de rows. Fíjense que, ¿tiene lucecita esto? No, o sí, no tiene lucecita. Pero si fijan ahí que en lo chiquito dice row version. Row version significa eso, o sea, la versión de la tupla es la que indica cuál es la transacción que está escribiendo esa tupla. Y a la hora de comitearse, eso después va a otro componente que vamos a hablar después, y se asienta, digamos, en la base de datos. Hay todo un mecanismo en el medio que pasa que estoy completamente evitando,
pero bueno. Y el tercero es el LSM, ¿sí? Que es el Level Structure Map. Que básicamente, a ver, si tengo que ponerlo en contexto, aquel es bueno para analíticas, este es bueno para la concurrencia común y corriente, para hacer buenas consultas, algunas analíticas, otras de concurrencia. El LSM es perfecto si ustedes tienen, por ejemplo, un website tipo una red social, donde los usuarios van accediendo a los datos y de repente imagínense que la vida de un usuario, el pico de uso fue a los 20 años y después lo dejó de usar. Entonces el dato a medida que se fue dejando, que no se fue actualizando, va pasando a las capas más bajas, se va comprimiendo más, hay un proceso de compaction, ¿sí? Y a medida que uno deja de usar el dato, va a ir cada vez más abajo, más abajo, más abajo. Es el concepto de, por ejemplo, no sé si escucharon de Amazon, de Glacier y storage más lentos. Bueno, cada vez el dato va más para abajo. Entonces es muy flexible respecto a esto, es muy eficiente también, porque a la hora de escribir, lo que hace antes de escribir, hace lo que se llama un sort. ¿Sí? Estos son segmentos que se ordenan antes de escribirse. Por eso se llama merge también, porque para pasar al siguiente nivel se hace merge de segmentos y pasa al siguiente nivel. Entonces es muy bueno si vos tenés, por ejemplo, un tipo, un maniático ahí, dándole que te pega un juego y estás jugando toda la semana, el dato de él va a estar caliente, va a estar constantemente en los primeros niveles. Pero una persona que jugó hace 10 años que no juega, seguro que el dato de él va a quedar en el último level. ¿Sí? Este engine se usa mucho, bueno, Mongo tiene un LSM, pero un engine particular que vamos a hablar ahora es RocksDB. Y RocksDB es el engine que usa CockroachDB, ¿sí? Pero RocksDB también hay una versión que se puede usar con MySQL. O sea, pueden tener relacional on top del LSM. Esto es muy interesante. Bueno, esto es básicamente lo que acabo de decir. O sea, qué ventajas tiene cada uno. Y entre más o menos así acotado, podemos decir que el column base es mucho más paralelizable y que el LSM permite otras optimizaciones más avanzadas, por ejemplo, Bloom filters o Hyperlog, que permiten predecir si un dato va a estar o no desde antes. ¿Sí? Eso ya es otra charla, digamos, de hablar de Bloom filters y ver cómo funcionan para predecir si un dato está o no en alguno de los niveles. Bueno, las bases de datos relacionales requieren algo que organice todo esto, ¿sí? O sea, todo el concepto de este lenguaje de alto nivel y lo convierta a álgebra relacional. Sí, me lo dijo Jorge la universidad, me llaman Uber, y el tipo me dice, no, te manejo Uber, pero sé un montón de bases de datos y esto es así, me dijo. Las bases relacionales avanzaron mucho gracias a que tuvieron que crear planners muy complejos para poder convertir la álgebra relacional, al revés, no, para convertir la lógica de primer orden a álgebra relacional. ¿Sí? Entonces viene el planner, ¿vale? El planner puede haber varios tipos y acá empezamos a hablar en las cosas lindas, ¿no? De la vida. Y el planner es, vamos, la implementación es un mundo aparte en cada base de datos. Por ejemplo, en MySQL el planner es muy heurístico. Ustedes van a ver que al principio MySQL no es muy complejo a la hora de realizar planners. Uno cuando lee el explain del MySQL hay pocos nodos o de repente por más compleja que sea la consulta van a ver que no hay mucha información. Y esto se debe a que las optimizaciones del planner son más simplistas. ¿Sí? Si bien ahora InnoDB agrega costes, no está tan avanzado en MySQL en esta parte. ¿Sí? El planner está a un nivel por encima del storage. Cosa que pasa lo contrario en Postgres. En Postgres el planner es casi uno de los mejores componentes porque digamos, Postgres viene de Quell. La primera implementación de Postgres se hizo con Quell, no con SQL, y toda esa álgebra relacional, todo el conocimiento de la álgebra relacional que obtuvieron de ahí, se aplicó al planner. Entonces, el planner de Postgres es mucho más complejo y está basado en costes. ¿Sí? Cuando digo que está basado en costes, significa que vos cada vez que ejecutás una query, además de que el plan se crea, ¿sí? Y haber otro tipo de optimizaciones, como por ejemplo el Gecko de Postgres que elimina planes absurdos, lo que hace es decir, bueno, a ver, por cada columna y dependiendo de la relación que tenga, el coste que va a tener acceder a este dato va a ser de tanto. Entonces, en base a esos costes va a elegir el plan. Todo eso lo hace cada vez que ustedes ejecutan una query. O sea, todo este data flow de la query es per query. O sea, tienen, no sé, 10.000 queries por segundo, venga, ala. A menos que utilicen un prepare statement, vamos, la base de datos se va a comer viva el CPU tratando de hacer
planning. El protocolo, bueno, el protocolo, esto es bastante genérico, porque podemos estar hablando de protocolo de cliente, protocolo de replicación, protocolo de etcétera, ¿sí? Hoy por hoy, esto es Vietnam, no hay nada, estándar no hay nada. Sin embargo, está bueno aclarar que está habiendo muchas herramientas para explorar los protocolos. Por ejemplo, MySQL ahora ya hay muchas librerías que te permiten extraer del protocolo de replicación para poder implementar herramientas on top de MySQL para hacer tu propio mecanismo de replicación, cosa que es algo bastante interesante teniendo en cuenta las capacidades que tiene ahora MySQL para Global Transaction IDs, etcétera, que vamos a pasar a explicar. Pero hay un problema grande que están habiendo en las bases de datos relacionales open source y es la carencia de protocolos de consenso. O sea, no hay formas de hacer checks estándares a través de HTTP API o HTTPS con protocolos de consenso, con clústeres de consenso como Consul, etcd, etcétera, que te permitan decirle al consenso si estoy vivo o no. Algo tan que no nos permite saber quién es el maestro en un clúster. Esto que parece tan simple todavía no está implementado, al menos directamente, ¿sí? El lenguaje, bueno, el lenguaje de SQL, o sea, cada solución tiene sus implementaciones. MySQL en la 8.0 ya agregó muchas cosas del estándar del 2011, por ejemplo, consultas recursivas, ¿sí? CT, lo que es Common Table Expressions, ¿sí? Pero si hay algo que tienen que elegir de una base de datos relacional, primero, que el SQL sea moderno. O sea, que la implementación de SQL sea moderna, que esté más o menos a lo último del estándar. La segunda es que no se rompa si migran. Esa es la segunda cosa que tienen que mirar. Por ejemplo, si ustedes migraban de 8.4 a 9.6 de un pedo, la aplicación iba a petar por todos lados. Entonces, no quieren eso ustedes. ¿Sí? Ustedes lo que quieren es, si van a buscar una base de datos relacionales, que no cambien las especificaciones del SQL de versión en versión. O al menos que se pueda arreglar a través de la configuración. Y el otro es que sea estándar. Sí, parece una huevada, pero que sea estándar es muy buscado, ¿sí? Más que nada porque si tienes que migrar una aplicación de Oracle a Postgres, se te va a hacer fácil, pero si tienes que migrar una aplicación de Oracle a MySQL, se va a complicar un poco más. De hecho, hay cosas que todavía fueron quedando. O sea, fíjense, por ejemplo, el SQL de MySQL, ustedes para copiar un archivo usan el select into out file, por ejemplo, ¿no? Bueno, Postgres, como tenía Quell, la implementación del copy ya estaba en Quell. Entonces dijeron, no, ¿para qué vamos a reimplementar lo que ya hicimos? Entonces quedó el copy. Y el copy fue algo que heredó Postgres de su primera implementación allá antes del 95. Y lo que hace el copy es evitar el planner, justamente. Que toda esa álgebra relacional es aplicada a través del copy y evita completamente pasar por el planner, que es lo que vos querés cuando necesitas hacer movimientos de datos masivos. El ecosistema. El ecosistema bueno, si hay algo que hablar de ecosistema en base a datos relacionales libres, ya sea MySQL, Postgres, etc. Y no quise mencionar SQL Elite porque ya dije, bueno, me van a tirar con algo. Pero, a ver, ¿qué es una base de datos relacional? Es que, bueno, puede haber un montón de librerías, todo muy lindo, pero es un caos. Hoy en día la implementación ya sea de Bugfixing Report, ya sea de librerías estándar, está todo bastante en una nube, ¿sí? Así que eso, digamos, es uno de los, digamos, counterparts que tienen las partes de base de datos relacionales. El framework. El framework, esto es algo que de repente para un end user no sirve, o sea, no llama la atención, pero para alguien que se dedica a base de datos es importantísimo, porque el framework es qué es lo que te permite hacer la base de datos para incorporar a la base de datos cosas nuevas. MySQL, por ejemplo, ya tiene un framework para hacer user-defined functions, ¿sí? Para que uno pueda desarrollar en C su propia función e incorporar a la base de datos. Postgres en esto se fue muy way ahead. Por ejemplo, Postgres vos podés desarrollar tus propios background workers, puedes desarrollar tus foreign data wrappers, todo incorporarlo como extensión al motor de base de datos. Y esto permite que haya tools hiperavanzadas, por ejemplo, como C2Data, que permite hacer sharding de data sin
salir del core de Postgres. O sea, vos agarrás el core de Postgres, le metés la extensión de Citus y tenés, no automáticamente, pero tenés una API que te permite comunicarte con el clúster y yardear tus datos. Yardear me refiero a divide and conquer, ¿no? En vez de tener un solo clúster, tener varios clústeres, pero sin perder la consistencia de la entidad, que es lo que a nosotros nos interesa en entidad-relación, que yo lo puse en una diapositiva, pero no lo mencioné, ¿sí? Que vamos a hablar más adelante de eso. Bueno, obviamente que la mayoría de los frameworks hay que desarrollarlos en C, por lo cual lleva trabajo, tiempo, hay que investigar mucho la tool. Genial, listo. Voy a acelerar esta parte a ver si puedo llegar al workshop. El otro es la WAL. ¿Sí? La WAL es algo hiper importante en la base de datos porque es la que declara la consistencia de una base de datos. Y puede estar en varios layers. En InnoDB, por ejemplo, InnoDB tiene su propio WAL incorporado. El binlog no es la WAL. El binlog es simplemente un rejunte de los logs de todos los storage engine serializado para que pueda ser replicado. Pero el alredo está dentro de InnoDB, que es el log file size de InnoDB, que es donde se almacena, digamos, las transacciones antes de que pasen a los data files. ¿Sí? Esto tiene que tener, vamos, si ustedes escriben algo ahí, tienen que estar seguros que escriben. De ahí que viene la gran discusión si esto hay que hacerlo con fsync, si hay que hacerlo con direct.io, depende cómo queramos escribir y asegurarnos que está escrito en el hardware. Porque si acá se escribió mal, la base de datos está corrupta. Y la WAL generalmente es local. ¿Sí? La WAL es local, es del nodo. Sirve para que si el nodo se va al pasto, cuando levante de ahí y haga el rebuild de los bloques. ¿Sí? El otro componente es el Transaction Manager. Y acá entramos en otra cosa completamente abierta que vamos a ver ahora en las próximas diapositivas, porque el Transaction Manager puede ser local, pero puede ser distribuido. ¿Vale? ¿Acá me quedó alguien? No, ahora voy a explicar un poco más del Transaction Manager adelante. Otros componentes, ¿sí? Así medio por arriba, son los Access Methods, que son tipos de índices. En MySQL generalmente nosotros tenemos el B-tree, antes teníamos los fractales, ¿sí? Que después se dejaron de usar, apareció RocksDB, pero en sí MySQL no tiene opciones de varios índices, o sí me equivoco. Bueno, Postgres tiene la opción de varios índices, por ejemplo. Puedes tener índices hash, índices GIST, GIN, algunos sirven más para búsqueda de texto avanzado, otros sirven para guardar hash, son más performantes para guardar hashes. Full Text Search es otro componente que muy poco se menciona en bases de datos relacionales porque hoy en día tenés Elasticsearch. ¿Para qué vas a meter Full Text Search en una base de datos? Nadie hace Full Text Search transaccional. Pero tenés una gran ventaja que vos podés usar Full Text Search, pero podés usar consultas muy complejas. ¿Sí? Me estoy refiriendo a, por ejemplo, imagínense que quieran implementar algo con búsqueda de texto y búsquedas de tipo sobre grafos, por ejemplo. Esto lo pueden hacer en Postgres. Y Geo Capabilities, esto Postgres lo tiene muy ya integrado con PostGIS y permite, digamos, implementar tipos de datos para polígonos, para áreas, ya integrados en la base de datos. Acá viene la otra cuestión. A ver, me quedan 5 minutos y les quiero mostrar aunque sea un repo para que se vayan con algo para poder jugar con un par de soluciones. Dentro del área de la consistencia de la entidad, de Entity Consistency, es cómo yo puedo garantizar que esa entidad es consistente en su clúster, pero además que es consistente transversalmente en todo el clúster. Entonces, tenemos la tierra de los single leader, que son los Unimaster, ¿sí? Y qué tipo de replicación Unimaster hay. Esto acá el Transaction Manager mucho no entra, pero sí entra aquí, ¿sí? Que es cuando estamos hablando de multileaders. Y en multileaders la situación es la siguiente, y esta es la parte más interesante que yo quería llegar, por lo menos en los 5 minutos finales, era para explicar que, bueno, las bases de datos open source que hay actualmente por sí solas no pueden hacer multileader, pero hay opciones para hacerlo. Por ejemplo, para Postgres, si ustedes quieren tener multimaster, hay una solución que se llama Bidirectional Replication, que es asíncrono y permite replicar de maestro a maestro. Esto es entidad única. Esto no es sharding, ¿ok? Punto 1. El segundo es Snapshot Isolation, que es
cómo yo puedo compartir el estado de mi transacción en un clúster, ¿sí? Y ponernos de acuerdo quién va a comitear. Esto lo hace Galera, lo hace a través de certificados. Funciona por encima de InnoDB, emite certificados, los serializa, los pone en orden y da el quórum para el OK. ¿Sí? Esto es también entidad única, no es multilíder. Ven, es multilíder, pero no es sharding. ¿Okay? Luego tenemos la serialización. Okay, menos de 5 minutos. Acá ya es lo que es, acá estamos hablando ya de sharding. ¿Sí? Y acá la serialización significa que cómo ordeno las transacciones y las comiteo en el resto del grupo de consenso. Estamos hablando del grupo de consenso ya. ¿Sí? En el caso de Cockroach, que es algo muy, muy interesante para comentar, esto si me ven en el coworking y quieren saber más, pínguenme. Yo tengo ahora, les voy a mostrar un repo donde pueden probar cómo funciona. Pero básicamente Cockroach utiliza un montón de técnicas. Utiliza two-phase commit, utiliza relojes lógicos híbridos, porque claro, Google Spanner usaba TrueTime y de alguna manera tienen que implementarlo en la vida real para gente con poca plata y implementaron esto de manera lógica. ¿Sí? Y el otro es que utiliza multi-raft. O sea, como claro, CockroachDB no tiene un solo clúster, sino que varios clústeres. Claro, imagínate que tienes que poner un clúster de consenso por cada uno, digamos, en 5 data centers, claro, toda la cantidad de mensajes que tendría sería brutal. Entonces lo que pones es un multiraft que lo que hace es agrupar los mensajes entre clústeres. Digamos, lo serializa, vamos. ¿Y cuál es la full architecture que estamos viendo ahora? Hoy en día lo que se está buscando de las bases de datos relacionales es que tengan capacidad para notificar a los clústeres de consenso del estado, que los protocolos de replicación tengan o no mecanismos para poder pasarlos por un Transaction Manager centralizado o no, ¿sí? Y también lo que es conexión con las bases de datos, que tenga pooling incorporado o no, ¿sí? Lo que es pooling es algo bastante ya que habría que entrar en mucho detalle, pero básicamente es de qué manera puedo organizar las incoming connections a la base de datos, pero además de aceptarlas, de ejecutarlas. O sea, vos no vas a ejecutar las 100 al mismo tiempo, porque si no ahí te colapsa el storage. ¿Sí? Y luego van a ver que abajo hay varios storage, porque se está hablando mucho, en MySQL ya existe hace mucho tiempo lo que es engines pluggables, pero en Postgres también se está hablando de implementar engines pluggables, que es storage engines que están por debajo de la capa del layer, del planner y de lo que es ejecución de queries. ¿Sí? Eso va, dentro de 4 años vamos a hablar de eso, ahora todavía está re verde. 2 minutos. Bueno, yo sé que no voy a terminar ni en pedo esto. Acá tienen el repo. Yo sí voy a estar por ahí dando vuelta. El repo funciona. Hay uno particularmente que es de Patroni, que es una implementación de Postgres implementado como un clúster de consenso. ¿Sí? Esto es que el que decide la consistencia del clúster sea el cónsul. Y esto implementado, damos, en un Docker Compose, que nada, pueden levantar máquinas, etc. ¿Alguna pregunta? Yo sé que nada, no queda tiempo, pero bueno. Nada. Les recomiendo estos 2 libros, ¿sí? Si les interesa la parte de base de datos, 2 geniales. El primero es, si les interesa más la parte de Data Engineering, que es la parte de pipelines y la parte más dura teórica. Y la segunda, la escribió mi ex jefa, que es la parte de SRE, pero aplicada a base de datos. Ella es ahora la que está encargada de Reliability de Fastly. Muy interesante. Y nada, bueno, muchas gracias y perdón por por la presentación a todo trapo. Qué grande. Tenemos tiempo para 2 preguntas. ¿Preguntas? MySQL también tiene maestro, replicación. Bueno, en realidad no es una pregunta, pero sí, tiene Group Replication. Justo estamos hablando con... Está verde, ajá, pero ahora en el coworking vení y te muestro. Pero, para verlo. Yo no implementaría ni en pedo multimaster con MySQL si no es con Group Replication en producción. Y Group Replication está verde, así que no.
Pero vení, después te muestro, te voy a explicar por qué. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, muchas gracias, Emanuel. No, venga, gracias a ustedes, che.